Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home. La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios una vez más porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, en este momento te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y por todo lo que has hecho. Y en este precioso día, Señor, te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que ministre la vida de cada uno de aquellos hermanos televidentes, aquellos amigos, aquellas personas que sintonizan esta estación de televisión, canal 27.2, Maná del Cielo. Bendícelos, Padre. Bendice también a aquellos que lo vean por YouTube, por Facebook. Bendícelos en el momento que ellos vean esta programación. Que sea tu Espíritu Santo llevando una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de advertencia, una palabra, Señor Santo, que sea la que se acomode a su vida. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que habemos muchos necesitados. Y muchos andan caminando en este mundo sin fe y sin esperanza, por lo cual te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu mano de misericordia siga siendo extendida día con día, Señor, para llegar a todas aquellas vidas necesitadas, que hasta cierto grado han escuchado muy poco de ti o quizás han escuchado demasiado, pero por sus razonamientos humanos, Señor, todavía no han podido tomar una decisión. Ten misericordia de ellos y te ruego en este precioso momento, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que los ministre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos televidentes, le damos gracias a Dios y a todos los que nos miran en Facebook, YouTube. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y no me voy a cansar de decirlo desde que nosotros abrimos nuestros ojos y ponemos un pie también en el piso. Es para darle la gloria y la honra a Dios porque nos ha permitido un día más de vida. Y en este día traemos un tema muy precioso en el cual lo hemos titulado No hay Dios. No vayan a pensar ni vayan a apagar su televisión creyendo que soy ateo o que no creo en Dios. No, al contrario. El tema que estamos trayendo es No hay Dios, con el propósito de poder alcanzar a aquellas personas que todavía no han tomado una decisión, que todavía están en eso si hay Dios o no hay Dios. ¿Quién fue el creador de los cielos o de la tierra? Porque hay muchas personas que hoy en día, ya sea por descendencia, por familiares, que nunca creyeron en Dios, y han tenido una mentalidad muy diferente, una ideología muy diferente, que han pensado que tiene que haber un comienzo, tiene que haber algo que existió al principio de todas las cosas que se crearon, pero no creen que haya existido un Dios. Hay mucha gente en estos tiempos que creen que no existe Dios. Y déjame decirte que esto no es nuevo solamente del siglo XXI. Esto no es cosa que han resultado personas con esa mentalidad de pensar que no existe ningún Dios supremo, creador de los cielos y de la tierra, aún de nuestra propia vida. Y para eso le vamos a dar comienzo con Génesis capítulo 1 y versículo 1. Quiero, antes de comenzar con este tema, que tengamos esta lectura bíblica para que veamos que este precioso libro, el cual lo leen los científicos, los carpinteros, los sastres, los zapateros, hasta mucha gente que está desamparada, que vive en las calles, han leído parte de este precioso libro llamado la Biblia. Muchos lo leen por obtener conocimiento, pero no porque estén interesados realmente en conocer al Dios creador de los cielos y la tierra.
Hay muchos abogados, hay muchos científicos, hay muchos maestros, catedráticos de universidades, hay muchos que son pilotos de aviones de guerra, capitanes de barco, hay muchos militares, hay mucha gente preparada. Y no me gustaría entrar en detalle con respecto a esas personas que son superdotadas. Hay muchas personas que son muy escasas en su cerebro, de pensar y de hacer desarrollar su cerebro. Y como dicen, cuando van creciendo, no tienen a veces muchas actitudes de desarrollar su cerebro, de aprender cosas, sino que se la viven en la vagancia. Pero aún en ellos, como los superdotados, déjame decirte que Dios nos puso a cada uno un cerebro y nos dio la inteligencia, que si a veces en muchos casos no la usamos es otro problema. Pero desde el más ignorante al más superdotado que puede existir en la tierra, Dios le dio a cada uno la facilidad y le dio el entendimiento para poder llegar a tener razonamiento y tomar decisiones. Ahora, cuando vemos aquí en Génesis capítulo 1 y el versículo 1, se está estableciendo un principio que es fundamental. Vemos que este precioso libro comienza con un fundamento que no es otra más cosa que fundamento en este principio. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Ya estamos dando a conocer que hay un creador, un ser supremo, que ha hecho los cielos, ha hecho la tierra y todo cuanto existe, el creador de nuestras propias vidas. Ahora yo quiero conducirte a Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Si tú me acompañas a Apocalipsis capítulo 1, que es el último libro de la Biblia. Hemos comenzado viendo el principio de la Biblia, el primer capítulo, primer versículo, en el cual dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Se está dando a conocer que hay un creador supremo y que no es humano, no es hombre. Porque imagínate que fuera un hombre que hubiera hecho los cielos o la tierra, sería que tendríamos una mente definitivamente muy estropeada, muy en malas condiciones. Si solamente ver la luna, solamente ver una estrella, solamente ver el sol, no puede haber un hombre que pueda ser creador de tal cosa. Tiene que existir un ser supremo y todopoderoso. Y para mantener el orden en el que se mantiene el espacio, para mantener aquel orden en el que están todas las cosas en el cosmos, en ese universo precioso. Ahora venimos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Aquel que vemos al principio de la Biblia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Ahora lo vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8, donde dice, yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios. Entonces el mismo que estamos viendo al principio de la Biblia, lo estamos viendo casi al finalizar, como dice en el último libro de la Biblia, que dice yo soy, el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese Dios supremo y todopoderoso se manifestó y habitó entre los humanos con el nombre de Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel amor de Dios, de aquel creador de todo el universo, el creador de la tierra, el creador de nuestras vidas, viene y se despoja de todo. Y viene como un hombre que comía, dormía, se cansaba y trabajaba. Y ahora dice aquí, y el que ha de venir, porque ha de venir otra vez, el Todopoderoso. Y nosotros esperamos su venida. Ahora si me acompañas a Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. Capítulo 22, versos 20 y 21. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. El mismo creador de los cielos y de la tierra, el mismo que dice yo soy el alfa y la omega, es el mismo que testifica y dice estas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús.
al Alfa y Omega. Ven, Señor Jesús, tú que creaste los cielos y la tierra y eres el creador de todo. Y finaliza el verso 21, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. La gracia del Señor Jesús sea con todos, aquel que todo lo hizo y en él están todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. He comenzado con estos versículos para establecer y confirmar aquellos fundamentos y aquellos principios con los cuales comienza esta Biblia, dando a conocer que existe un creador. Y ahora, muchas teorías pueden haberse levantado. Ahora, mucha gente puede pensar de una forma diferente, pero déjame decirte que cuando nosotros estamos viendo este precioso libro, que son muchos los intelectuales y gente profesionales los que lo leen, y no solamente una o dos veces. Yo he conocido a algunos abogados, he conocido a algunas personas que les gusta estudiar este libro precioso que es la Biblia, pero no porque estén interesados en conocer al Creador, sino que porque tienen mucho conocimiento y porque hacen ciertas comparaciones y están buscando ellos, como dicen, el origen, el principio del universo, de lo que ha sido creado, porque no le dan ellos, no le dan esa gloria, esa honra al que la merece, al creador de los cielos, de la tierra y de sus propias vidas, sino que ellos están buscando una respuesta más razonable como seres humanos, de que no existe Dios y no se necesita de un Dios, que todo tiene que tener un principio, pero no como para creer que exista un ser supremo. Ahora, las personas muy superdotadas e inteligentes estudian la Biblia, la leen más que a veces los teólogos, muchas veces lo leen más que los cristianos, se meten más en este contenido de la Biblia porque tienen información, mucha información la que ellos sacan, pero no para ningún beneficio en su vida espiritual, porque el hombre hoy en día, el que no cree en Dios, piensa que al morirse se acabó todo. Al morirse piensa que se acabó todo. El hombre hoy en día no piensa que existe el cielo, un lugar de reposo en la presencia de Dios, tampoco creen que existe un infierno. Y si no existen estas cosas para ellos, no existe Dios, así que a comer, a beber, a disfrutar de la vida y hacer lo que se tenga que hacer, porque el tiempo es corto. La vida se va como el agua que se desparrama de entre las manos. Así que a disfrutar, con una conciencia tranquila, porque si no hay Dios, no hay leyes, y si no hay Dios, no existe la eternidad tampoco. Así que muriéndose se acabó todo. Esa es la mentalidad de mucha gente. Y déjame decirte que por mucho que la gente crea o no crea, si existe un Dios que es todopoderoso, crean o no, eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Crees en Dios? Bueno, y si no crees, Él sigue siendo Dios, por siempre y para siempre, por todas las eternidades. Ahora, cuando estoy hablando de esto, si nosotros nos pusiéramos a pensar, o la gente que no cree en Dios, se pusiera a pensar en todas las profecías que hay en este libro, cuando se habla de países de otro tiempo, de la antigüedad, como es Egipto. Qué curioso, ¿verdad? Que todavía se oye mencionar Egipto, se oye mencionar Grecia, que lo vemos nosotros a través de las escrituras, esos países, aquellos imperios que se levantaron, que en los libros de historia están aparte de la Biblia. Si toda la gente aquella que no cree en Dios y lee esta Biblia, este libro, y se pudieran dar cuenta que cuando se habla del pueblo de Israel y las profecías que habían establecido, y que venían tiempos en cuales sería una nación, venían tiempos en cuales se iban a empezar a juntar los judíos de diferentes partes, que se llega el tiempo en el cual van a construir un templo que ya había sido derribado hace muchos años, muchos siglos atrás, y que hace mención del primer templo que se construyó, del segundo templo, y que ahora va para un tercer templo, y cómo se levanta la nación de Israel en el 1948, y que es declarada una nación. Si todos aquellos que no creen en Dios, pero han leído la Biblia y la estudian, se pudieran dar cuenta el cumplimiento que han tenido aquellas profecías que salieron de la boca de Dios y salieron de la boca de los profetas después de haber recibido aquellas profecías. Se escribieron y están en este precioso libro y están teniendo cumplimiento.
Ahora cuando el ser humano mira las estrellas, mira el cielo, mira esa infinidad, todo eso es infinito. Pero nosotros tenemos una mente, como dicen, infinita. Nosotros somos diferentes. Nosotros queremos razonar y pensar como seres humanos. Y las Escrituras nos enseñan a nosotros que todas estas cosas espirituales y todo esto que concierne a Dios, una persona carnal que no ha nacido de nuevo no las puede comprender ni entender. Porque el carnal entiende lo que se refiere a la carne y el espiritual a lo que es lo espiritual. Por eso, cuando muchos leen la Biblia y no han nacido de nuevo, es muy imposible que puedan conocer al Dios verdadero. Ahora, hay muchos motivos o razones por las cuales hay ateos hoy en día. Hay muchos motivos y razones por los cuales muchos niegan la existencia de Dios. Cuando el título que le ponemos a este programa es "No hay Dios", es porque para muchos no existe Dios. Para muchas personas realmente ellos están más enfocados, como los científicos, la mayoría de científicos, aunque quiero decir algo, no todos los científicos son ateos, no todos los científicos están en la condición de esperarse un tiempo más a ver qué descubren, para poder definirse en creer en un Dios supremo que ha creado los cielos y la tierra, o pensar que pueden encontrar la forma en cómo comenzó la creación. Yo me pongo a pensar por un momento con tanta gente tan inteligente que hacen muchas teorías. Cuando yo escucho una de las teorías que dicen que hubo una explosión cósmica y que de esa explosión cósmica se comenzó a formar el universo, se empezaron a formar las estrellas, los astros y todo lo que hay en el firmamento, y que ahora dicen que ya no fue solamente una explosión, sino que se han venido dando muchas explosiones. Y ahora cuando dicen que no es algo que está creado, sino que sigue habiendo creación. He escuchado de algunos científicos que han llegado a creer en la existencia de Dios, que existe el Señor Jesucristo y han llegado a creer en Él. Científicos. Porque con tanto conocimiento y tanta búsqueda, llegaron a la conclusión de que sí existe un ser supremo llamado Dios, creador de los cielos y de la tierra, tal como lo dice en en Génesis capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, hay otros que lo niegan. Pero déjame decirte que cuando nosotros nos vamos acompáñame al Salmo 53. ¿Cuándo surgieron los ateos? ¿Cuándo surgió la gente que no cree en Dios? La han habido todo el tiempo. Y por diferentes razones. Ahora, cuando vemos en Salmo capítulo 53, el versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es lo que ha dicho el necio en su corazón. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado a una y se han corrompido. Y cuando dice que se han desviado y se han corrompido, está hablando de gente que tenía buenos hábitos, buenos modales, de gente que había creído en algo anteriormente, en este caso en Dios, pero que vinieron un momento que dejan de creer y se comienzan a corromper y empiezan a hacer cosas desagradables. Y dice aquí, se han desviado a una y se han corrompido y no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y cuando estamos viendo en este Salmo de David, que dice, no hay ni siquiera uno, como quien dice, no hay un justo. Pero qué precioso es. Cuando vemos Marcos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, del verso 17 al 18, donde un joven rico corre y va y se arrodilla a los pies del maestro y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A nadie llame bueno, le dice el Señor Jesús, porque no hay uno bueno, solamente Dios. Mi Señor Jesús confirmaba que no había ni siquiera un hombre bueno en la tierra, solamente Dios, dijo. Y aquí lo estamos viendo en Salmos. Ahora, ¿cuál sería uno de los motivos por los cuales puede haber gente que renuncie, gente que no acepte la existencia de Dios, cuando en otro tiempo han creído en Dios? O puede ser que vienen de generaciones de personas que nunca han creído en la existencia de Dios y siempre están buscando la manera de encontrar el origen. Y cuando yo oigo mucha gente que dice que no cree en Dios y que es atea, me pongo a pensar en esta gente por un momento. Están buscando el origen de la creación.
Y digo yo, ¿por qué no se ponen a buscar el origen de quién fue el primer hombre y la primera mujer? Porque esta gente y estos científicos tuvieron que ser engendrados por un hombre y tuvieron que haber sido concebidos por una mujer y tuvieron que haberse formado en el vientre de su madre. En muchas ocasiones le decían al niño que iba a tener un hermanito o una hermanita y que iba a venir con la cigüeña. El niño se la cree, pero cuando el niño ya es grande y ha crecido, se da cuenta que era una mentira. No era la cigüeña la que trajo a su hermanito o su hermanita, sino que en el vientre de su madre se había formado. Y yo me pongo a pensar por un momento, científicos y gente preparada, con tanto intelecto, superdotados muchos de ellos, si tan solo se pusieran a pensar por un momento, un niño recién nacido, que lo tiren en un lugar donde no pase ninguna persona, déjeme decirle que ese niño recién nacido no creo que vaya a durar mucho tiempo. Ese niño se va a morir, porque ese niño va a necesitar que haya alguien que tenga los cuidados, alguien que lo alimente. Y si no hay esas personas que lo alimenten y tengan cuidado de ese niño, se va a morir. Nadie quiere aceptar que Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer. Y que de ahí venimos nosotros como descendencia. No lo quieren aceptar. Quieren buscar otra forma. Quieren buscar otra forma de creación. Y es más fácil decir la teoría que venimos de los changos. Una cosa es que muchos se parezcan a los changos y otra cosa que hayan evolucionado los changos y ahora se hayan convertido en personas. Esa es otra cosa muy diferente. Pero digo, gente tan preparada y tan civilizada y tan estudiada con mucha inteligencia. Preferir creer que vienen de los changos, del chimpancé, y no que fue creación de parte de Dios. Así que hay algunos que han negado que Dios existe, porque tal vez en su niñez llegaron a padecer una enfermedad, porque tal vez en su niñez murió papá o mamá o hubo una desgracia, y tal vez en ese momento ellos oraron y le pidieron a Dios que los ayudara, y no recibieron lo que ellos le habían pedido a Dios, y eso lo ocasionó en ellos, generó en ellos un odio, un rencor, y llegaba hasta decir que nunca más iban a creer en Dios, y comenzar a hablar que Dios no existía. Cuando estamos viendo estas cosas, nos estamos dando cuenta de que hay muchos motivos por los cuales los hombres, los que dicen ser ateos, no creen en Dios. Muchos de ellos porque sufrieron y porque muchos de ellos no recibieron lo que esperaban de parte de Dios y han llegado al momento de decir Dios no existe. Le pedí esto o le pedí que no sucediera esto y sucedió. Quiere decir que Dios no existe y por lo cual vamos a negar su existencia. Crean en Dios o no crean, déjame decirte que el Señor Jesús vino contando una historia del rico y de Lázaro. Aquel rico poniéndolo al extremo de todos los millonarios y aquel Lázaro pobre entre todos los más desgraciados que no tenían ni siquiera salud. Ambos murieron, pero uno dice que fue al cielo, uno al paraíso, perdón, siendo consolado, y el otro estaba en el infierno. Y si el Señor Jesús lo dijo, yo lo creo. Y si existe Dios, yo lo creo. Y oramos y le pedimos a Dios tenga misericordia de todos aquellos que ahora niegan la existencia de un Dios real, creador de los cielos y la tierra. Un Dios creador que tiene que haber habido un hombre y una mujer que Dios tuvo que haberlos hecho para que pudieran tener familia y que haya crecido y ahora conozcamos lo que es la humanidad. Pero si se sigue pensando de esa manera, porque fueron heridos, porque se sintieron mal, como dicen hoy en día mucha gente, cuando ven las noticias, un terremoto y murieron tantas personas, inundaciones en tal lugar y esos huracanes destrozaron muchas viviendas y mataron gente. Si Dios existiera no pasaran estas cosas, es lo que dicen en su mente razonadora. Pero Dios tenga misericordia de cada uno de aquellos. Y cuando muere una persona grande en este mundo, se oye y se anuncia su muerte en todas partes. Y cuando muere dicen, no, pues ya está con Dios en el cielo. Oh, sí, está con Dios en el cielo, aunque no hayan creído en Dios. Y en este día, déjame decirte que con esto me despido. Que si tú no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, déjame decirte que ya vimos que hay fundamentos que dicen que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto y aparte, y que el alfa y el omega dice que pronto viene.
Si tú no has creído, más vale que creas, porque no vaya a ser que al morir te topes con la realidad de una eternidad en un infierno y después ser lanzado al lago de fuego. Porque dice en Apocalipsis, para finalizar, te digo que Apocalipsis dice que todos los que no se encontraron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago ardiente. Padre, en este momento te alabamos, te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Y que esta palabra ministre a aquella gente necesitada, Señor, y que los que no te conocen, Padre Santo, que se abra su corazón y te reciban. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you.